No lo voy a adelantar yo, lo va a desarrollar Pablo seguramente. Hoy había dos palabras que se repetían a cada rato y que algunos dicen ojalá no se produzcan, nunca. Una es devaluación. Están hablando de las medidas de mañana. Y otra es hiperinflación. Ponemos para conversar con Pablo lo que dijo Laspina con Eduardo Feynman sobre el miedo y el fantasma de la hiperinflación. Tenemos que evitar a esta altura una hiperinflación, lo digo con total responsabilidad. Argentina está coqueteando con la hiperinflación. Digamos, la hiperinflación siempre tiene un componente económico y un componente político. Si este gobierno tiene un tropiezo político, si Sergio Massa, cuando salga el número de marzo que dicen que va a estar arriba del 7%, renunciase, bueno, estaríamos a un paso. Entonces, lo que nosotros tenemos que evitar es que Argentina sufra una segunda, nuevamente una hiperinflación, que sería una consecuencia dramática. Bueno, hoy estuve intercambiando algunos WhatsApp con Jorge Eliotti, porque es, sin lugar a dudas, además de uno de los mejores analistas, también uno de los que tiene la mejor información. Y hay mucho desconcierto, Flor también lo sabe, Silvia tiene muy buena información. Pero vayamos a los datos de hoy. Te pregunto dos cositas. ¿Hiper viene por el lado de el miedo político que Massa renuncie? La hiper se desata cuando vos tenés todas las circunstancias macroeconómicas y microeconómicas ahí al borde. Lo que desata una hiper, te dicen todos los manuales, es un conflicto político grande. Ok, y otra pregunta. La renuncia de Massa es la puerta a la hiper. Ok, y otra pregunta antes de desarrollar. ¿Por qué se habla tanto de devaluación? ¿Es el dólar, es el nuevo dólar Sojo Campo o es la devaluación lisa y llana del peso? La devaluación ya está ocurriendo y ocurre a un ritmo del 6%, se aceleró la devaluación permanente. Lo que están hablando es de una mega devaluación, o sea, de una devaluación importante. Juegan en los rumores, en las versiones, en los pasillos, 25, 30, que el fondo pide 25, que el dólar soja a 300 no satisface. Pero eso se lo voy a dejar más a los que... Yo tengo una usina de rumores políticos y de versiones que han estado frenando delirios de algunos que ideaban verdaderos delirios. Pero mirá la placa de lo que ha sido la economía hoy. Si me decís, ¿cómo está hoy la Argentina económica? El Banco Central vendió 49 millones de dólares. El monto no es tan importante, ayer vendió mucho más, pero la racha, la seguidilla es un derrape total del Banco Central, una sangría monumental. En los primeros 2 días de abril ya perdió 308 millones de dólares. En lo que va del año ya perdió 3.286 millones de dólares. Hoy el Central, como viene haciendo en la última semana todos los días, envió 37 millones de dólares a los bancos para atender retiro de depósitos. Ruido, un poquito de confianza, prefiero los billetes conmigo. Para el Banco Mundial, dato de hoy, la Argentina no va a crecer este año, 0. Uno de las peores de la región, de los peores países de la región. La cosecha de soja será 50% menor respecto al promedio de los últimos 10 años, una locomotora de frente, y no tenés cómo suplir esos dólares que no te van a entrar. Y finalmente, el contado con liquidación subió a 408, el blue está rozando los 400. ¿Qué se sabe, primero Flor y después Silvia Mercado, sobre las medidas que va a anunciar, dice Massa, mañana? Bueno, las va a anunciar al mediodía por YouTube, Massa, mañana. Va a anunciar un dólar agro, primero un dólar soja, se habla en torno a 300 pesos, que entraría a regir ahora hasta el 24 de mayo, y después un dólar agro, o sea, para 9 economías regionales, entre ellas el maní, también el vino, que sería un poco de más largo aliento hasta el 7 de julio. Ahora, la medida más fuerte es la que Massa no va a anunciar mañana, que es en la que están trabajando hasta, te diría, hasta en estas horas, y es, Massa habla de unificar, quitarle complejidad a los tipos de cambio que son el dólar turismo, el dólar Qatar, el dólar lujo, el dólar Coldplay. Y en una suerte de, dicen, bueno, no, vamos a unificar las percepciones son estos adelantos de impuestos, para que todos tengan la misma percepción. Ahora, no está definido eso, por eso no se va a anunciar mañana. Cerca de Massa dicen, con el fondo acordamos que hay tiempo hasta junio. En realidad, ¿qué es lo que está haciendo Massa? Está pateando la pelota. Recién me decía alguien de economía, me dice, Massa está haciendo lo mismo que Guzmán. Con el tema del gasto, está pisando todo el gasto, acumulando deuda, lo que en la jerga se llama deuda flotante, o sea, pisando pagos
y acumulando deudas para más adelante. Y por otro lado, con el tema de la devaluación pasa algo similar. En el comunicado del fondo, de todas maneras, en el largo, en el que tiene 100 páginas, ya está determinado de que Argentina va a ir hacia un esquema de múltiples tipos de cambio y que el fondo dice que esto solo tiene que ser transitorio. Ok. Y cerca de Massa, perdón Luis, esta idea de devaluación no está descartada. Y Le tienen miedo, ¿no? Entiendo. Alberto, ¿dónde está Silvia? Mañana también al mediodía, como Sergio Massa, el presidente Alberto Fernández va a estar en la Embajada Argentina en Chile, convocando a una reunión donde va a hablar justamente de economía también. Convoca una alianza de países de América Latina contra la inflación. El presidente va a dar una cátedra sobre inflación a todos los países de América Latina desde la Embajada Argentina en Chile. Eso no es un frasco, es una pecera. No, eso. es una Yo pensé que era un Eso es chiste. una Lo que le pecera. doble frasco. Pero le van a, yo si fuera presidente de los otros países de la alianza de no sé qué cosa que dice Silvia, les va un poquito mejor en la inflación a los que están alrededor. a los Sí, que va a sí, estar pero mal. el que ¿te da acordás? la cátedra es Durante la Alberto pandemia. Fernández. Una Como locura. dice él, ¿quién dio cátedra sobre inflación? Alberto ¿Para Fernández. quién se paró frente al G7 y le dijo la guerra es terrible? Alberto Fernández. Silvia, compartamos el dato de la encuesta esa que habla del humor social, así lo sumamos a Facundo Nehamkis y después hablamos con Jorge Liotti del revoltijo que hay dentro del gobierno y la inflación. Ahí Bueno, está, vamos. Esta es una de las placas de la encuesta que realiza, es un índice en realidad que realiza la Universidad de San Andrés con la satisfacción, mide el índice de satisfacción de la población con el gobierno. Es muy interesante porque está en sus pisos históricos. Llega a 9% el índice de insatisfacción de la población argentina con el gobierno. ¿Por qué es valioso? Y me gusta siempre hablar de estos estudios que hace la Universidad de San Andrés, porque es una serie histórica. En este caso viene del 2016. Está, como se verá, su pico grande obviamente en marzo, abril del 2020, lo recordamos, ese momento casi diríamos de enorme empatía del presidente con la población argentina cuando arranca la lucha contra la pandemia. Miremos en este momento cómo está, en su piso histórico, 9%. Tremendo. ¿Me dejan decir algo que lo acaba de decir